Muy buenas noches, compañeros, espero se encuentren en excelente estado de salud. Mi nombre es Jorgelis Morales. El día de hoy mi grupo le vamos a estar explicando sobre la indefensión aprendida. Inicialmente les indico, estamos compuestos por Jorgelis Morales, Cis, Natalia, Carmen, Eder y Michelle. Vamos a estar hablando, ¿sí?, sobre el concepto, definición, antecedentes, aquellos motivos por los cuales se realizaron esta investigación o se realizó este experimento de la indefensión aprendida. También un poco sobre qué método, qué diseño experimental se utilizó, aquellas variables que influyeron en esta investigación y también aquellas conclusiones que se fueron tomando de este tema. Entonces vamos a hablarle un poco sobre cuál fue aquella persona que, digamos, decidió iniciar este proceso de investigación. Él es Martin Seligman, es un psicólogo y escritor norteamericano, conocido principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida y su relación con la depresión. En los últimos años, él se ha destacado por su trabajo. La indefensión aprendida fue un proceso de investigación, la cual inició Martin Seligman junto con sus colaboradores. Viéndolo un poco como concepto, la indefensión aprendida significa que cuando una persona o un animal se enfrenta con una situación negativa de la cual no pueden escapar o en caso tal se mantienen indefensos. Incluso cuando las condiciones cambian y se puede ejecutar una respuesta, las personas continúan manteniéndose indefensas. Entonces, para eso está el ejemplo del experimento que realizó Seligman junto con los investigadores sobre los perros, donde estos se ponían encerrados en unas jaulas a unas descargas impredecibles a las cuales no podían escapar. Ahora, con base a estos experimentos, se pudo dar inicio a la investigación y se pudo conocer el concepto de indefensión aprendida. Esto que nos ha demostrado que múltiples especies como humanos o animales se muestra que con base a esta experiencia aversiva muestra una serie de trastornos y déficits donde van a interferir en el aprendizaje. Luego, digamos, no se da la posibilidad de poder mostrar nuevas respuestas. Ahora, estas mostraron claras diferencias en los diferentes grupos, ¿sí? Y más que todo, este fenómeno fue mostrando aquellos efectos que la indefensión aprendida mostró. A continuación, mi compañero Eder les va a estar hablando sobre aquellos motivos, digamos, que influyeron para poder investigar y ver la incapacidad que reflejaba un individuo luego de esta indefensión que ya había aprendido. Aquella déficit tanto emocional como cognitiva para su proceso de aprendizaje. Yo le voy a hablar sobre el motivo o los factores motivacionales para aprender la indefensión. La indefensión aprendida puede ser diversos y provocar muchos malestar en diferentes áreas de las personas. El miedo constante ante acontecimientos negativos incontrolables. Cuando estas personas ven que puede suceder un acontecimiento negativo, tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar y esto a su vez les genera ansiedad. Pensamiento de derrota y resignación. Estas personas piensan que nunca podrán ganar y se sienten destruidas. Están resignadas y piensan que nunca podrán hacer nada para cambiar esta situación. La ansiedad. Como no se pueden defender ante los sucesos negativos, sienten ansiedad cuando ocurren y demás. Están siempre alerta, se mantienen activados y esto provoca los síntomas comunes de ansiedad, los cuales son taquicardia, sudoración, hormigueo en las manos, sensación de mareo, etc. Bloqueo y pasividad. Cuando aparece la situación o problemas, estas personas no pueden defenderse y pueden incluso llegar a bloquearse, quedarse en blanco. Depresión. La actitud pasiva puede provocar sentimientos de
de desesperanza e ineficiencia. Son personas que pueden llegar a sentirse inútiles porque ven que no se pueden defender por ello. En muchas ocasiones pueden aparecer síntomas depresivos. El pesimismo. Tienden a ver solo el lado negativo de las cosas. Poca motivación. Las personas no están motivadas porque piensan que hagan lo que hagan, las cosas no les saldrán bien. Básicamente la indefensión aprendida, como su propio nombre lo indica, es aprendida. Por lo tanto, se puede modificar deshaciendo, borrando o transformando las creencias que nos han llevado a aprenderla. En la indefensión aprendida se generan pensamientos irracionales, se generan creencias que no son reales o que no se ajustan a la realidad y que generan malestar. Por ello, la estrategia para superar la indefensión aprendida irá orientada a deshacer estas creencias erróneas. A estas técnicas se le denomina técnica de reestructuración cognitiva y fomentar la autoeficiencia. La persona realiza actividades que antes no hacía. Sí, han dejado de hacer cosas por su indefensión. Comienzan o vuelven a hacerla. Un ejemplo: María sale a cenar con sus amigos y durante la cena una de las personas que está en la mesa del lado se empieza a meter con ella, incluso llega a insultarla. Marta, otra de los participantes del grupo, le pregunta ¿por qué no te defiendes? María le responde: la gente siempre se mete conmigo, no puedo hacer nada. Como puedes ver el ejemplo, María se mantiene indefensa, es decir, no hace nada porque piensa que no es capaz de hacerlo. Es pasiva porque cree que si se defiende sus actos no tendrán ningún tipo de afecto. Se llama indefensión aprendida. Por un lado, porque María está indefensa y por otro lado, porque ha aprendido a hacerlo. Probablemente en el pasado María haya vivido un suceso negativo e incontrolable donde se defendió. Pero esta defensa no tuvo buenos resultados. A raíz de esto, María aprendió que defenderse no tenía resultados positivos y a partir de ese momento empezó a experimentar la indefensión aprendida. Estas personas adquieren una actitud pasiva porque piensan que haga lo que haga no tendrá ningún tipo de afecto. Percepción de falta de control podría incluso decirse que son personas resignadas. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches, compañeros. Como ya está, hablaremos sobre el experimento que realizó Seligman en 1967, en el cual sometió a 2 perros a descargas eléctricas. El primero de ellos podía apagar la descarga pulsando una palanca. En el caso del segundo perro, este no tenía manera de parar la descarga y por tanto la suspensión de la descarga era aleatoria. En la segunda parte del experimento puso a ambos perros en una habitación en la cual el suelo emitía descargas eléctricas que podían evitar yendo al fondo de la habitación saltando un pequeño muro que separa la zona de descargas de la zona que no emitía descargas eléctricas. El primer perro, es decir, el que había aprendido a parar las descargas con la palanca, buscó una manera de evitar estas nuevas descargas y enseguida pasó a la zona que no emitía descargas. El perro que no había podido controlarlas a través de la palanca se quedó en la zona de descargas eléctricas sin hacer nada y sin buscar una manera de evitarlas, como había hecho el otro perro. La conclusión de Seligman sobre esto fue que el segundo perro percibía que nada podía hacer, que no podía poner en marcha ninguna conducta para modificar la situación, es decir, había aprendido a comportarse de manera pasiva. El perro había desarrollado una actitud de resignación que se extendía incluso a aquellas situaciones en las que sí podía modificar su situación, saltando el muro, llegando a la zona que no emitía descargas eléctricas. Buenas noches, continuamos con las variables.
Se entiende por variable aquellas características o propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que tienen distintos valores, es decir, varían respecto a la unidad de observación. Estas se dividen en dos, las utilizadas y las controladas. Las variables utilizadas que encontramos en el experimento son shock en el experimento. Esto teniendo en cuenta que cada individuo se somete a la experimentación y que maneja diferentes shocks de acuerdo a lo que esté experimentando y su reacción. Encontramos también las emociones. Estas al momento de experimentar el individuo y objeto en estudio siente diferentes emociones que de acuerdo a la situación en que éste esté. Encontramos también las motivaciones. Para realizar un experimento y estar expuesto a el investigador debe tener una motivación que podría ser el alcanzar los objetivos propuestos. Encontramos también las condiciones. Es una de las fases que hay que tener en cuenta en la experimentación, ya que se evalúa la percepción con la que el objetivo de estudio se desenvuelve. Encontramos lo que es el efecto en la indefensión. Este causa la experimentación en el sujeto teniendo en cuenta las inhibiciones ante las situaciones adversas que se le presenten. Encontramos la indefensión aprendida. Cuando el sujeto en estudio se enfrenta al aprendizaje donde quizá no se logren los resultados deseados y se adaptan a estos y con el tiempo pueden llegar a bloquear cualquier posibilidad de cambio. Encontramos lo que es la conducta ante la indefensión. Estos comportamientos se desarrollan en el sujeto cuando se ve expuesto a la situación de indefensión. Luego vamos con las variables controladas. Encontramos el ambiente. Esta es una variable que se controla porque el experimento tiene en cuenta en qué entorno se va a realizar. Encontramos los niveles de miedo o estímulos neutrales. El sujeto en estudio maneja de acuerdo a lo que es la situación y qué tanto miedo puede sentir al estar expuesto a su indefensión. La inactividad inducida por el estrés. En algún momento el sujeto en estudio puede llegar a sufrir estrés, por lo que quizás se puede ver afectada la experimentación, hasta tal punto en que puede suspenderla. Encontramos también la intensidad y duración. En esta se controla cuánto dura y cuán expuesto va a estar el sujeto en el estudio. Encontramos los sujetos. Estos se escogen, ya sean los que se van a utilizar, sean humanos o sean animales. Y las respuestas voluntarias. Estas se controlan de acuerdo a la situación, qué tipo de respuesta puede presentar o desarrollar el sujeto. Bueno, esto fue todo en relación a las variables. Seligman utiliza un diseño de investigación experimental, que son los que administran estímulos o tratamientos o intervenciones que son utilizados por el investigador cuando éste quiere establecer el efecto posible de una causa que se manipula claramente cubriendo los requisitos que las investigaciones deben tener para mantener el control y validez. Se refleja claramente cuando Seligman administra los estímulos de la investigación buscando los efectos. La reacción mostrando cómo los dos perros teniendo dos ambientes o situaciones diferentes se obtienen dos resultados diferentes en la investigación, donde aíslan los efectos de la encontrabilidad de los efectos negativos producidos por el simple uso de estímulos adversos. No están los elementos de una condición o causa antecedente, una experiencia aversiva incontrolable, una serie de efectos comportamentales que produce la interferencia o la dificultad de aprender nuevas tareas, déficit cognitivo, déficit motivacional, déficits emocionales y déficits fisiológicos. Buenas noches, profesor y compañeros. Paso a presentarles la conclusión de este experimento.
Esta investigación examinó que el primer perro aprendió rápidamente la respuesta de escape. Sin embargo, el segundo no tuvo la capacidad de escapar de las descargas eléctricas, debido a que el perro, que recibió una nula capacidad de control sobre los estímulos aversivos, asumió que diera la respuesta que diera, no iba a ser capaz de eliminar esas descargas. En síntesis, los animales y también las personas perdemos la confianza en nuestra capacidad de actuar ante situaciones de estrés incontrolable. No buscamos alguna salida, aunque sea fácil dar con ella. Entonces, la indefensión aprendida se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente ante situaciones dolorosas o dañinas para él, y que no responde ni hace nada a pesar de que existan posibilidades para ayudarse a sí mismo. Es decir, un mecanismo que explica, por ejemplo, por qué las personas con depresión soportan a menudo este tipo de situaciones. En definitiva, sería la percepción de ausencia de control sobre el resultado de dicha situación, ya que tenemos la creencia de que no podemos hacer nada para remediar o poner fin a una situación crítica que vivimos, porque simplemente asumimos que no depende de nosotros y consecuentemente debemos aguantar lo que nos toque. Para concluir, este estudio ha constituido una de las bases para comprender la naturaleza de los fenómenos como la depresión, trastornos afectivos, déficit de aprendizaje, ansiedad, entre otros. Muchas gracias por su atención.